Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo la tercera parte ya de capitalismo, socialismo y democracia. Y en esta tercera parte, que recibe el nombre o la pregunta de ¿puede funcionar el socialismo?, Josep Schumpeter empieza ya el capítulo diciéndonos que sí, que el socialismo es técnicamente y teóricamente viable, ¿no? Solamente que habría que ver cómo se desarrolla, cómo es esa transición y de qué manera se puede dar. Bueno, lo primero que quiero decir, y vuelvo a repetir, Schumpeter no es un teórico que piense que el socialismo sea deseable. Él lo analiza como algo inevitable o algo que por las tendencias del propio proceso capitalista, tal como analizamos en el vídeo anterior, es algo que se va a generar por esos propios procesos, ¿no? Como poco a poco vimos como la burocratización, la expansión de la intervención estatal en diferentes ámbitos de la sociedad y poco a poco el corporativismo iban a terminar creando un sistema más y más socialista, ¿no? Pero bueno, el punto de Schumpeter sobre todo, y es también lo interesante, es que él lo analiza de una forma aséptica, de una forma neutral. Él lo que le interesa en este capítulo sobre todo es analizar en un plano más bien teórico, incluso económico, la vigencia o la posibilidad, ¿no?, de que realmente se pueda establecer un plan, eh, se pueda establecer una sociedad socialista sin que eso tenga una contraindicación o una contradicción práctica, ¿no? Que en el sentido de que se pueda desarrollar una sociedad eh, que tenga estas características, ¿no? Y él dice que sí, teóricamente que es posible, ¿no? La cuestión es que luego, si eso es algo que realmente deba ser deba ser deba ser puesto, deba ser creado, deba ser producido una sociedad de esas características, ¿no? Porque eso no implica que no tenga unos problemas de base, ¿no? Que bueno, que es lo que ya hablamos en el anterior vídeo, ¿no? Pero Schumpeter, digamos, como está eh, condicionado por los juicios, ¿no? O por las visiones, ¿no? Por las limitaciones de su época. Evidentemente en 1942 pues no ha tenido una visión más amplia sobre la cuestión de cómo el socialismo realmente va a integrarse, va a realizarse en la práctica, ¿no? Porque claro, esto es muy interesante, porque Schumpeter al fin y al cabo, ya os digo, yo creo que le ennoblece mucho desde ese punto de vista más como de científico social, de querer acercarse a la verdad, incluso aun pudiendo él no estar de acuerdo con los objetos políticos y económicos de aquello que está analizando, pero él sí que pretende analizar el socialismo como algo funcional, como algo que tiene su racionalidad interna y que esa racionalidad interna pueda ser llevada a cabo y realizada, ¿no? Entonces él lo que va a querer hacer es analizar eso y ver si realmente es posible o no es posible. Y evidentemente, y bueno, y se ha visto a lo largo de la historia, es posible. Una cosa también hay que decir, que sea posible, ¿no? Y otra cosa es que eso realmente sea realmente eficiente, sea realmente deseable, sea algo que sea mejor comparativamente, ¿no? Con el capitalismo, etcétera, ¿no? Eso estaría aparte, ¿no? Pero evidentemente él dice que sí, es posible, ¿no? La cuestión, claro que la cuestión es que eh, si recordamos, ¿no? Básicamente una sociedad socialista tendría como varias capas o varios principios que modularían totalmente el formato, la organización social, la organización económica, ¿no? Desde un punto de vista distinto a como estaríamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, no habría propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Todos los medios de producción serían estatales, serían el propio Estado el que se encargaría de organizar las funciones económicas y se aboliría la propiedad privada y por tanto la función del mercado también desaparecería. Luego también habría una autoridad central, evidentemente, que se encargaría de regular, de ordenar, de organizar, de planificar todo lo que en cierto modo nacería de forma espontánea, ¿no? Entre los individuos. Ahora, al eliminar la cuestión del mercado, ¿no? Y del libre intercambio y la propiedad privada, pues eso implicaría que habría una propiedad que sería la propiedad estatal, ¿no? Que sería la que sí organiza las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo de un modo u otro no se podría escapar a la propiedad, ¿no? Aunque se tratase de negarla de otra forma.
Y luego, por otro tanto, la cuestión de que al eliminar la cuestión de los mercados, eh, un socialismo que pretendiese ser funcional debería asimilar un sistema de precios simulados, ¿no? Digamos, tener una referencia fijada sobre el valor de las cosas en función de esa propia autoridad central que organiza económicamente, ¿no? Porque de lo contrario no habría un punto de referencia en cada objeto, en cada servicio a la hora de poder valorarlo y por esos mismos motivos poder realizar una conducta económica a su respecto, ¿no? Con respecto a la ordenación de esos recursos, la distribución de esos recursos, la producción de los mismos, la distribución de los mismos, etc. Entonces, claro, eso sería, por así decirlo, a grandes rasgos, ¿no? Cómo funcionaría o cómo pretendería ser a un nivel formal una sociedad socialista, ¿no? Y Schumpeter dice que sí, que eso es posible, es algo que podría darse. Pero claro, evidentemente, como, como se ha demostrado, ¿no? Y se ha visto, ¿no? A lo largo de la historia, el problema es que esto, aunque sea posible, que sea posible no hace que no sea, que sea deseable. Más que nada porque encontramos el problema de que hay unas deficiencias estructurales enormes, ¿no? El propio Schumpeter eh, afirma, ¿no? O pone de ejemplo, ¿no? La famosa tesis de Mises, ¿no? Del problema del cálculo económico en el socialismo, ¿no? Que hemos hablado más veces en este canal sobre este tema, ¿no? Pero es que al fin y al cabo es el eje central de cualquier... Eh, o sea, es el eje central de cualquier crítica económica al socialismo porque en cierto modo ha sido algo que no ha sido superado. Ha habido intentos de superar esa crítica, pero la realidad es que no. O sea, hasta algunos marxistas, como un marxista muy famoso que se llama Oscar Lange, le dio la razón a Mises, incluso de una forma irónica decía algo así como que había que ponerle una estatua a Mises por poner el dedo en la llaga sobre el problema del cálculo económico para justamente buscar una solución a ese cálculo económico, ¿no? También muy honesto por su parte reconocerle la realidad de ese hecho, pero porque en el fondo es algo que no se puede eliminar, no se puede erradicar. Uno puede desear en un sentido político, puede a lo mejor tener cierta ensoñación de lo que le gustaría que fuera la realidad social, ¿no? Imaginarse un mundo socialista, pero cuando bajas a la realidad económica te vas a tener que enfrentar con una serie de hechos que no vas a poder esquivar. Y uno de esos va a ser el del problema del cálculo económico, ¿no? Que de una forma muy resumida básicamente sería el hecho de que si tú eliminas la propiedad privada y a su vez eh, la propia sociedad tiene que organizarse económicamente, tú estás eliminando la posibilidad de hacer un cálculo económico racional. ¿En qué sentido? En el hecho de que los precios en una sociedad determinan el valor subjetivo de las cosas y a su vez determinan la escasez o al contrario, cuando hay mucha oferta de un producto y por lo tanto eso hace que los precios se modifiquen, suban o bajen en función de las necesidades actuales de esa sociedad. Pero claro, si tú eliminas la propiedad privada y por lo tanto eliminas la forma de organizar económicamente, racionalmente una sociedad, ¿no? Porque eso nace espontáneamente, ¿no? No, no hay una autoridad central que te diga cuántos tomates tienes a la venta y a cuánto tienes que ponerlo a vender, ¿no? Eso te sale a ti porque tú ves cuántos tomates salen de tu huerto. Entonces, claro, el problema que se genera aquí es que no hay forma de encontrar un punto de referencia común a la oferta y la demanda que hay en una sociedad, porque en último término el propio Estado va a ser el que va a organizar esa oferta y esa demanda o va a organizar los precios, ¿no? Y claro, esto, el problema que tiene es que termina en unas deficiencias enormes, unas deficiencias que no se pueden salvar en tanto que no nacen espontáneamente las organizaciones racionales una, de una sociedad a nivel económico, ¿no? Porque en el momento que una autoridad es la que estima cuántos panes se tienen que producir o cuántos vagones de trenes deberían ser los más óptimos, en el fondo se está haciendo de una forma, por así decirlo, excesivamente planificadora. No se está atendiendo a la demanda real en función de la necesidad real de, de ese producto o ese servicio que se quiere dar, ¿no? Se está atendiendo a un plan que trata de optimizar o de simular ese
deseo, ¿no? O ese acoplamiento real a una función social que se necesita copar, ¿no? Entonces, por eso nos encontramos en las sociedades socialistas siempre esa escasez en productos alimentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es como algo que es algo que no se puede esquivar, ¿no? Evidentemente hay presuntas teorías alternativas, ¿no? Que con el desarrollo tecnológico podría llegar a ver eh, esa función de realmente encontrar el punto de referencia del valor de las cosas y por tanto poder ordenarlas desde un organismo central. Pero claro, eso aparte de que es un futurible poco, no sé, a mi juicio poco creíble más que nada porque en último término estás suponiendo que el valor es subjetivo y como sabéis es subjetivo, no puedes hacer una valoración personal. O sea, no puedes valorar de una forma totalmente objetiva algo porque en último término depende de quién lo valora. Entonces, claro, eso implicaría como adelantarte a las decisiones individuales de cada individuo en un conjunto de una sociedad, ¿no? Pero bueno, yendo al grano, ¿no? La cuestión es que claro, el factor de que sea posible una sociedad capitalista tampoco implica de que sea deseable una sociedad capitalista, porque claro, es cierto que lo que pretende una sociedad capitalista es, o sea, perdón, socialista es buscar esa igualdad, digamos, dejar de lado esa desigualdad que sí que genera el capitalismo por sus propios procesos, digamos, internos o esas crisis cíclicas que también genera el capitalismo, ¿no? Bueno, o la concentración del poder en diferentes corporaciones o sobre el Estado. Pero claro, pero hasta qué punto realmente, el socialismo escapa a eso, porque ese es el problema que hay de fondo, ¿no? Lo veremos también con la cuestión de la democracia en el próximo capítulo. Pero claro, sobre el papel, y ahí está yo creo que el error de Schumpeter. El error de Schumpeter yo creo que es un poco pecar de cierta ingenuidad. Una ingenuidad propia del idealismo inevitable que implica reflexionar acerca de cosas, ¿sabes? Todo el mundo peca de ese idealismo porque digamos que nuestro instrumento son las ideas. Y las ideas, en cierto modo, nunca se adaptan al 100% a la realidad. Aunque creamos que sí, me temo que nunca puedes llegar a comprender las cosas realmente porque hay una disonancia entre las cosas y la realidad, ¿no? Y yo creo que el problema de Schumpeter es justamente ese, que aun conociendo ciertos problemas internos ¿cómo decirlo?, al socialismo, sí, a la economía socialista incluso, digamos, sí que en cierto modo pues trata de dar una visión, no sé si decir optimista porque él es pesimista en cierto modo, pero sí que trata de dar a entender que sí, que es funcional, que es posible una sociedad socialista. Pero claro, si realmente, como decimos, es a costa de que generan una igualdad, pero una igualdad de pobreza, ¿no? Porque no es que la gente sea igual en un sentido matemático, ¿no? No, todo el mundo tiene los mismos ingresos, todo el mundo tiene las mismas características y demás. Eso aparte de ser algo bastante distópico, implica también que tampoco es muy realista, ¿no? Porque, vale, sí, sobre el papel podemos hablar de que una sociedad es igualitaria, sí hay una organización central que dice eh, que hace los mandatos como eso, con escuadra y cartabón, para que todo funcione de una forma matemáticamente igual. Pero aparte de estar castrando el funcionamiento real de las cosas, ¿no? De esa espontaneidad que nace de forma natural, eh, sí, de los propios procesos, digamos, de los seres humanos, también a la vez está siendo como una falsa expectativa de lo que es la igualdad o la desigualdad, ¿no? Porque en el momento que tú estás proponiendo un sistema centralizado con una autoridad política que, como se ha demostrado y se ha visto siempre, es absoluta, ¿no? Es una autoridad que tiene la potestad de organizar la economía de la forma en la que considera más oportuna en base a los intereses de la nación. Lo que nos encontramos es que no hay ningún tipo de igualdad en el momento que hay una oligarquía que tiene el poder absoluto de controlar la sociedad. Eso es un caldo de cultivo perfecto para generar dictadores, ¿no? Digamos, pero casi por un mecanismo
un mecanismo interno, ¿no? Un mecanismo interno del propio sistema, ¿no? Hay una desigualdad real, incluso aunque todo el mundo pudiera tener como una presunta igualdad en el plano material, económico o, o de recursos incluso, ¿no? Más allá de que no hubiera gran cantidad de esos recursos porque no los puede generar a la misma capacidad productiva que podría generar el capitalismo, ¿no? Pero suponiendo que todos deseamos ser más pobres pero más iguales, la realidad es que habría todavía encima una élite, una oligarquía que controlaría el poder político, el poder económico y social, y que a su vez eso justamente lo que revelaría es que seríamos todos iguales entre los pobres o entre el ciudadano promedio, ¿no? Pero luego habría una pequeña, digamos, élite que esa no sería igual. Entonces, claro, la oligarquía, o sea, la igualdad, la presunta igualdad se vería totalmente falseada, ¿no? No sería igualdad entre los que no tienen poder, pero los que tienen poder no es que no solo que no sean menos iguales, sino que encima están mucho más lejos, están casi endiosados, ¿no? Pero bueno, claro, Schumpeter realmente tampoco es que sea totalmente inocente o que sea, ¿sabes? Él realmente tiene ciertas sospechas en algún momento sobre el factor humano que pueda desenvolver una sociedad socialista, porque tampoco las tiene todas consigo de que pueda llegar, pueda llegar a ser algo funcional. Pero sobre todo lo que él ve, ¿no? Es sobre la cuestión. O sea, él aunque vea que teóricamente es posible, que técnicamente es posible, que evidentemente eso es posible, ¿no? Pues tú te pones a hacer eso, eh, digamos, esa gestión a nivel formal es posible realizarla en un país, ¿no? Pero claro, el problema es cuando nos ponemos a hacer una comparativa, ¿no? En términos morales, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, ¿no? Vemos que hay una degradación en muchos aspectos, ¿no? Eh, y esto, y esto se da sobre todo por el hecho de que justamente el elemento humano que se pone a. que pone que se pone en cuestión, ¿no? Cuando hablamos de una sociedad socialista, si la imaginamos de una forma funcional, si la imaginamos en base a una descripción teórica y a una serie, digamos, sí, de reglas o ideas de planificación, ¿no? Como la imaginamos, en la teoría no es tan aplicable a la práctica, vemos que realmente estamos jugando con ideales, con humanos, con ideales humanos, en el sentido de que esos humanos que nos imaginamos que están viviendo ahí realmente no son humanos reales, no son humanos que tengan la capacidad de adaptarse o de tener digamos, esa conciencia o esa sumisión, ¿no? a un funcionamiento, digamos, tan orgánico pero tan planificado, ¿no? Porque al fin y al cabo, en el momento que tú eliminas los incentivos a la mejora personal, al poder, a poder superarte a ti mismo, al poder tener sí, en el fondo una lucha, digamos, por mejorar tus condiciones de vida, ¿no? Si a ti no se te da esa opción a poder hacerlo, en el fondo hay una. Me refiero, es que es inevitable, digamos, eliminar el componente autoritario del socialismo. No sobre el papel, pero sí sobre la práctica. Porque en el momento que comparamos las situaciones reales, ¿no? El problema que hay es que tú no podrías tener una libertad de expresión, no podrías tener una libertad de opinión, y por lo tanto, eso te llevaría a tener que, o que autocensurarte, o censurarte por la fuerza, y en cierto modo, claro, no puedes salirte del plan, del Ghost Plan, de la autoridad central que tiene que decirte lo que es bueno y lo que no. Porque claro, si tú dices, bueno, pues yo estoy a favor de la propiedad privada, entonces a ti te van a decir, no, lo siento, aquí no estamos de acuerdo con ese tipo de ideas, ¿no? Aquí vamos a funcionar de otra manera, ¿no? O sea, no, tú no puedes decir cosas que vayan en contra del régimen, porque en cierto modo, como hay un plan, claro, justamente el problema o la virtud o como queráis llamarlo, digamos, la cuestión del capitalismo, como no hay un plan único, evidentemente es un sistema que funciona para que la gente genere riqueza de las formas que sean, pero no hay una única forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, claro, esa es la colisión que veo en el socialismo, que en una sociedad socialista tú no puedes ser capitalista o no puedes estar a favor de la libre
de la propiedad privada, ¿no? Y demás. Sin embargo, en una sociedad capitalista sí, tú puedes ser socialista, puedes estar a favor de lo que te dé la gana, incluso de la lucha de clases, pero nadie te va a decir nada, ¿no? Pues a lo mejor alguien, pues eso sí, te mira mal, dice esto, pero en un nivel más social, que alguien pues sí, pues puede estar totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero no hay una limitación a tu forma de pensar por el hecho de que pienses de una forma, ¿no? No se te va a castigar legalmente, no va a haber una represión política sobre ti. Y claro, y el problema del sistema socialista que descansa en lo económico es que no se puede desligar lo económico de lo social, de lo político y de lo cultural en el fondo, ¿no? Porque incluso si dijéramos que se pudiera desligar, ¿no? En un sentido, ¿no? Porque incluso a un nivel práctico, a un nivel teórico, pues yo puedo entender que haya personas que puedan llegar a ver interesante esa idea, ¿no? En la que un mundo más igualitario, ¿no? Digamos, con una, sí, con una función social, digamos, como más distribuida, ¿sabes? Como que eso tiene ciertas características que pueden ser vistas como bonitas, ¿no? O deseables, pero el problema es que eso para llegar a eso, o más bien para pretender llegar a eso, hay que hacer unas concesiones al poder político que va a manejar lo económico a su interés, y para poder manejar lo económico a su interés va a tener que manejar todos los demás aspectos de la vida también a su interés. Y por lo tanto, por ese propio motivo, aquello que se promete no se acaba entregando, porque el propio proceso de corrupción o de llegar al poder implica la eliminación de todo lo demás que se prometía en un nivel teórico, ¿no? Entonces es claro, es como un poco una trampa bastante peligrosa, ¿no? Porque es como un poco el palo y la zanahoria, ¿no? Es una promesa de redención a los problemas que evidentemente hay en el día a día en la sociedad capitalista, que son evidentes, que son problemas que, que se sufren y que todo el mundo evidentemente debería estar en contra y ponerse en contra de aquellas cosas que están mal, que son muchas en el capitalismo, ¿no? Pero claro, ¿a costa de qué? A costa de irte de Guatemala a Guatepeor. No sería mejor remar en una dirección donde las cosas vayan mejor sin tener que cargarte lo que está mal ya, ¿no? Pero bueno, aparte de esta, digamos, digresión, de esta reflexión general, el punto de Schumpeter es que al fin y al cabo, como sabéis, digamos, es algo inevitable para él. O sea, Schumpeter ve de forma clara y distinta, ¿no? El hecho de que la tendencia hacia el socialismo es inevitable y que por lo tanto el socialismo acabará llegando por los procesos del capitalismo, tal como vimos en el anterior capítulo, ¿no? Entonces yo esto que estoy comentando simplemente es la justificación una vez más de cómo realmente el socialismo llegue o no llegue. Yo no pienso que vaya a llegar, pero bueno, esto ya lo hablamos. Pero sí que es cierto que hay unos problemas estructurales a su base, ¿no? Es como una cosa similar a lo que ocurrió con el fascismo, ¿no? Como que es el propio proceso democrático, ¿no? Que parece que cuando colapsan las formas de vida a nivel económico, social y demás, parecería que la gente, ¿no? Se enfadara y llegara a lo mejor a pedir ese fascismo, ¿no? Eh, Eso estoy hablando de los años 30, ¿no? 40. Pero sí que es cierto que de una forma similar podría parecer que pueda llegar a ocurrir con el socialismo, ¿no? Que si las propias estructuras capitalistas, digamos, acaban degenerando, puede que a lo mejor llegue a haber una concentración de poder y una centralización absoluta, ¿no? Y bueno, eso estaría por verlo, ¿no? Estaría por verlo, pero bueno, también os digo eh, que la transición... Perdonad porque se me había apagado la cámara un momento y estaba ya terminando, ¿no? Justamente lo que se está hablando es de la cuestión de la transición, ¿no? Como que es algo inevitable este proceso para Schumpeter, pero el punto de fondo, el punto que estamos analizando, es cómo ese proceso se va a dar de forma eh, procesual, de forma degenerativa, de una forma lenta y gradual, ¿no? Y claro, yo creo que se abren muchos frentes aquí, ¿no? Tanto por el punto de vista de Schumpeter sobre la posibilidad de que esto acabe pues, siendo posible,
como por el poner este análisis en relación al contexto actual del siglo XXI en el que vivimos, ¿no? Realmente el siglo XXII será más intervencionista, habrá un proceso de mayor concentración de poder entre los estados, entre las corporaciones. Yo creo que en eso tiene razón Schumpeter. Esa tendencia está ahí. Ahora bien, no sé si seguirá siendo como ese crony capitalism del que hablaba en el anterior vídeo, o si realmente esa tendencia será diferente. Será una tendencia en la cual pueda llegar a haber realmente una captura, un mayor socialismo, en el sentido de que se pudiera llegar a expropiar, ¿no? La propiedad privada y que fuera a cargo del Estado. Eso habrá que verlo, porque de momento la intervención no implica un mayor socialismo, ¿no? Simplemente implica un mayor estatismo. Aunque el estatismo sea algo propio de gobiernos fascistas y socialistas, ¿no? Porque el colectivismo tiene eso en común, ¿no? El hecho de que haya una mayor concentración de poder en el Estado y por lo tanto una mayor organización de la vida, una mayor sociedad de control también, diríamos en términos de Deleuze, sobre la propia sociedad, un mayor control sobre lo que ocurre en los diferentes aspectos sociales. Así que bueno, dejo ya el vídeo, nos vemos en el próximo, chao.